Bien, jóvenes, buenos días. Estamos grabando estos videos, jóvenes, a manera de repaso para que si algo no les ha quedado claro en los temas que hemos ido viendo, entonces ustedes puedan reforzar su estudio a través de esto. Y para los jóvenes que también no han podido estar en las clases en línea, ¿no? Para que puedan ir enviando paulatinamente sus asignaciones. Entonces, vamos a comenzar entonces este parcial con los compuestos inorgánicos. Lo que nos compete hoy son los compuestos llamados óxidos básicos. Bien, ¿cuáles son los objetivos del tema, jóvenes? Que los estudiantes comprendan la importancia que tiene la valencia de un elemento a la hora de elaborar y nombrar compuestos químicos. Que los estudiantes puedan comprender la forma correcta de cómo elaborar y nombrar los compuestos inorgánicos. Que al finalizar la unidad puedan identificar los compuestos inorgánicos en los empaques de los productos del hogar o de consumo masivo y con ello contribuir a su salud. Bien, luego tenemos aquí entonces que estos compuestos inorgánicos se forman a través de reacciones y fenómenos físicos presentes en la naturaleza, tales como la energía solar, la acción de la electricidad o del calor, entre otras, los cuales permiten la creación de sustancias diversas. Los átomos y moléculas de estas suelen unirse mediante enlaces iónicos o covalentes. A diferencia de los compuestos orgánicos típicos que la química de la vida, los compuestos inorgánicos son aquellos cuya composición no gira en torno al carbono y al hidrógeno, sino que involucra diversos tipos de elementos, casi todos los conocidos de la tabla periódica. Luego tenemos aquí que a pesar de la variedad de los elementos disponibles, los compuestos inorgánicos son bastante menos abundantes y diversos en nuestro planeta que los orgánicos. Del mismo modo tienen una forma de nomenclatura distinta y suelen estar involucrados en procesos diferentes. Los compuestos inorgánicos pueden ser óxidos, hidruros, sales, hidróxidos y oxácidos. Las sustancias inorgánicas pueden diferir enormemente unas de otras, por lo cual sus propiedades no siempre son comunes ni son universales. En líneas generales, sin embargo, se trata de buenos conductores del calor y la electricidad, predomina en ellos el enlace iónico o electrovalente, tienen puntos de fusión y ebullición altos, cuando son sólidos suelen presentar dureza y fragilidad, suelen organizarse en cristales, cuando sólidos debido a la falta de movilidad entre sus iones. Luego tenemos ahí que los compuestos inorgánicos presentan gran variedad de estructuras, pero pueden ser clasificados de acuerdo al número de elementos que intervienen en cada compuesto de la siguiente manera. Compuestos binarios, aquellos que se componen únicamente de dos elementos químicos, tales como los óxidos, que son los que vamos a ver hoy, peróxidos e hidruros. Luego tenemos compuestos ternarios, aquellos en los que se involucran tres elementos químicos, tales como hidróxidos, oxácidos, agua, cloruro de sodio y otros. Luego tenemos ahí, jóvenes, que el óxido es un término que proviene del vocablo griego ácido, que es el compuesto químico que surge con la combinación de oxígeno y un metal o un metaloide. También se conoce como óxido a la capa de distintos colores que se forma en la superficie de los metales por oxidación, que es esta de acá. Los óxidos pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso a temperatura ambiente. El estado de oxidación es la cantidad de electrones que un átomo adquiere o cede en una reacción química para alcanzar una cierta estabilidad. Los óxidos básicos se forman por la combinación de un metal y oxígeno, como habíamos hablado, ¿va? Recuerden que la tabla periódica está dividida en varias partes, ¿va? Elementos representativos de transición, transición interna y tierras raras. Entonces, generalmente ustedes pueden observar que en la tabla periódica siempre se ve al final del lado derecho como una especie de escalerita que divide los metales de los no metales, ¿va? Los que están al lado derecho de la escalera, a excepción del grupo 8A, que son los gases nobles, se conocen como metaloides, y todos los que están de la escalerita hacia el lado izquierdo se conocen como metales o metaloides, ¿va? Los óxidos ácidos derivan de un no metal y oxígeno con el agua formando oxácidos. Los ácidos anfotéricos, por último, tienen la participación de un elemento anfótero, óxidos capaces de actuar como ácidos o bases según la reacción. Los óxidos básicos. La nomenclatura es la forma como podemos nombrar esos óxidos básicos.
posee una nomenclatura de acuerdo a la valencia de cada uno de los elementos. Existen dos nomenclaturas, una tradicional, que es la que lleva prefijos y terminaciones, y una Yupac o stock, que es la que utiliza solo números romanos para identificar las valencias. Cuando los elementos químicos poseen la misma valencia del oxígeno, entonces se colocan solo las letras sin subíndice. Cuando los elementos químicos poseen varias valencias que tienen mitad, se debe reducir a su mínima expresión. Cuando nombramos con la nomenclatura Yupac o stock, colocamos la palabra óxido más el nombre del metal y en números romanos entre paréntesis el número que corresponde a la valencia del elemento metálico. Bien, luego, ¿dónde están ubicadas las valencias de los elementos? Las tenemos acá, miren, aquí aparece la valencia, pero en las tablas periódicas que hemos estado viendo últimamente aparece aquí abajo del número atómico. De ahí aparecen otros datos como el peso atómico, número atómico, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, el nombre y la estructura atómica. Luego tenemos, cuando un elemento metálico posee una valencia, se escribe primero la palabra óxido más el nombre del metal. No se le escriben terminaciones ni prefijos, no es necesario. En las dos nomenclaturas, tanto en la tradicional como en la Yupac, se debe hacer cruce de valencias entre los elementos para obtener el nuevo elemento, nuevo compuesto. Ejemplo 1. Tenemos aquí el potasio. Usted lo puede buscar en su tabla periódica, que es el elemento con número atómico 19. Solamente tiene una valencia que es más 1. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos, jóvenes? Cruzamos las valencias. Mire, esta valencia 1 va a pasar aquí donde está este 2 desaparece, y este que está aquí arriba va a pasar abajo, ¿verdad? Y nos va a quedar de la siguiente manera. Como el 2 pasó para acá, entonces me va a quedar K2, y el 1, jóvenes, en química no se escribe. Por lo tanto, usted debe de dejarlo, no es necesario escribirlo. Entonces, como es potasio y es un óxido, entonces se va a llamar óxido de potasio en las dos nomenclaturas. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos este otro elemento acá que tiene una valencia más 3, ¿verdad? Entonces hacemos el cruce de valencias. Significa que este 3 que está aquí va a pasar donde esté el 2, este 2 desaparece, y este 2 va a pasar acá. Entonces me va a quedar SC2 o 3. ¿Cómo se va a llamar esto? Se va a llamar óxido de escandio, ¿verdad? Porque así se llama el elemento. Tanto en la nomenclatura tradicional como en la Yupac se va a llamar igual. Ejemplo 3. Tenemos el calcio, que solamente tiene una valencia más 2. Dice la regla que cuando un elemento tiene la misma valencia del oxígeno, entonces hacemos el cruce de valencias y al final debemos simplificar a su mínima expresión si todos los elementos del compuesto tienen la valencia que sea par. Y si es la misma del oxígeno, entonces se escriben solo las letras sin escribir ningún número al lado. Por ejemplo, aquí al hacer el cruce me queda Ca2O2. Aquí los dos tienen mitad, que es 1, entonces me va a quedar CaO, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar óxido de calcio en ambas nomenclaturas. Bien, esto es los elementos que tienen una sola valencia. Ahora vamos a ver los que tienen dos valencias. Vamos a ver, dice la teoría, cuando un elemento metálico posee dos valencias, se deben buscar en la tabla periódica y asignar la palabra óxido más la terminación oso para la valencia menor e ico para la valencia mayor. Vamos a hacer este ejemplo. El hierro tiene un número atómico 26 y tiene dos valencias que son 2 y 3. Entonces, si trabajamos con la valencia 2, que es esta de aquí, hacemos el cruce de valencias, entonces me va a quedar Fe2 o 2. Aquí puedo sacar mitades y al final me va a quedar FeO, ¿verdad? Entonces, dice la regla que para la terminación más baja se debe escribir la palabra óxido, el nombre del metal, más la terminación oso. Entonces, este no se va a decir hierroso, sino que es ferro. Entonces, va a ser óxido ferroso. Aquí está, ¿eh? Y la nomenclatura Yupac, jóvenes, aquí lo que debemos hacer es escribir la palabra óxido más el nombre del metal. Y en números romanos vamos a escribir la valencia con la que está trabajando el hierro, que en este caso es más 2. Entonces va a ser óxido de hierro 2. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo con la otra valencia. Miren, tenemos hierro más 3 más oxígeno. Al hacer el cruce de valencias,
Entonces este 3 va a pasar para acá, se elimina este 2 y este 2 va a pasar para acá. Me va a quedar F2O3. Si usted se fija, aquí no podemos sacar mitades. ¿Por qué? Porque este es par, pero este no. Y no le podemos sacar mitad solo a uno, sino que debe ser a ambos. Entonces se va a quedar como está. Entonces, en nomenclatura tradicional dice que debemos aplicarle, dice, la terminación ICO. Palabra óxido más el nombre del metal más la terminación ICO. Entonces este se va a llamar óxido férrico, porque hay algunos elementos que en la nomenclatura tradicional se nombran con otro nombre. El caso del oro, por ejemplo, no es oroso ni órico, sino que auroso y áurico. Lo mismo sucede con el caso del cobre. No se dice cobroso, sino que se dice cuproso o cúprico, ¿verdad? Pero solo son ciertos elementos, como 3 o 4 más o menos los que sucede eso, ¿verdad? En caso de que así fuera, entonces deben consultar conmigo para poder darles poderles dar la aclaración, ¿verdad? Bien, luego tenemos acá el óxido nítrico, ¿verdad? El óxido de hierro 3, ¿verdad? Porque estamos hablando de hierro y le colocamos el 3 porque la valencia de este es 3. Bien jóvenes, hasta aquí va a llegar la primera parte de este video de óxidos, ¿verdad? Esperamos les sirva. Profesor Water siempre les va a estar explicando estos temas y estos videos sirven para que ustedes puedan empezar a enviar las asignaciones que tienen acumuladas por no haber entrado a las clases en línea. Entonces, por favor, véanlos. Cualquier cosa, cualquier duda, entonces estamos a la orden, jóvenes.